Carlos Ferriz, muchas gracias por aceptar esta invitación. Tenemos que ser francos y tenemos que decir que nuestro primer intento falló por culpa mía. Este es el segundo. Eh, lo que necesita saber la gente de ti es esto. Dime si me queda algo afuera. Tus títulos son abogado por la Universidad de Guayaquil, dos maestrías en Derecho, maestría en legislación tributaria por la Universidad Católica, maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Espíritu Santo y ahora estás haciendo el doctorado en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social en la Universidad de Salamanca. Área Derecho Tributario. Publicaciones, beneficios y desafíos que ha traído a la oralidad y al sistema de audiencia, y también derecho a la prueba y a la motivación en la oralidad. Membresías, Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero e Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario. Um, Eres juez distrital tributario, tienes 12 años en eso y antes estuviste trabajando, eras abogado del sector empresarial. Muchísimas gracias por aceptar esta segunda invitación y, y entremos a lo nuestro. La idea es compartir tú como profesional lo que tú sabes para alguien como yo que no sabe absolutamente nada de esto, pero que eh, tiene algunas preguntas al respecto por lo que leo, por lo que veo, por lo que, por lo que siento, ¿no? Tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Entonces, pero empecemos por el principio. Tú me contabas algo de el inicio de tus, eh, de tus tiempos cuando te decidiste a estudiar leyes y no ingeniería, era, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, de colegial, digamos, tenía cierta inclinación por las ciencias exactas. De hecho, en mis tiempos el colegio pues se hacía por especializaciones y había físico-matemáticos, químico-biólogo y ciencias sociales. Yo me incliné por la especialización en físico-matemático. Y por cierto, era más o menos bueno sobre todo en física y en matemática. Llegué Hubiera a ser sido un buen hasta ingeniero. ayudante de mi profesor de física, el temible. Era un profesor medio bien temido ahí en el colegio, en el Vicente Rocafuerte. Vicente Entonces, Rocafuerte. sí, el ingeniero Santos, más conocido como el Cabezón Santos, que seguramente ya en paz descansa. Entonces, sí, luego empecé a tomar más preocupaciones por temas sociales, por temas como por la justicia, ¿no? Por la democracia. Y entonces terminé perfilándome y debo también reconocer, después también, cierto, me olvidaba mencionar un intento fallido de ingresar a la ESPOL, que era para estudiar ingeniería, y asumir otras responsabilidades, pues fui padre ya a los 20 años, entonces asumiendo esas responsabilidades ya tomé otras responsabilidades, comencé a trabajar, comencé a disponer ya de menos tiempo y terminé enfilándome hacia la carrera. Y vale también que me acuerdo de profesor primero era para ser licenciado en filosofía en la Universidad de Guayaquil. Y no me gustó mucho finalmente eso, aunque asistí a algunas clases, pero terminé dejando de lado esos estudios para ser profesor y finalmente me decidí fue por el derecho, ¿no? Veía que las personas necesitaban un buen abogado para realmente poder hacer valer de mejor manera sus derechos. Eso te Y iba a eso me motivó preguntar. pues al estudiar el derecho. Eso te iba a preguntar. A esa edad uno es muy susceptible de influencias, de imágenes. Vamos, en la lucha social en esa época los abogados eran fundamentales en la lucha, ¿verdad? De la misma manera que lo eran los dirigentes sindicales o Así es. dirigentes campesinos, si hablamos de la lucha social en general. Y recordemos que estamos en la época de la dictadura militar, estamos saliendo de la dictadura militar, estamos entrando en democracia. Es un periodo de transición, pero nosotros crecimos con ese era el contexto de nosotros, ¿no? Entonces, es una situación muy, muy específica. ¿Recuerdas algún profesor o líder o abogado alguna imagen que tú hayas tenido que te haya permitido encaminarte de mejor manera, más fácilmente hacia la abogacía y no hacia la sociología, por ejemplo, o la Pero sí, economía? tuve varios profesores abogados. Tuve varios profesores abogados. em, y
conocí varios abogados que en cierta forma digamos, su práctica, su forma, me llevaron a decir, unos que lo hacían bien y otros que no lo hacían tan bien, y eso me iba a decir, no, yo puedo proveer, dar una mejor calidad de abogado para la gente que necesita, ¿no? Mayor dedicación, con mayor profundidad, mayor conocimiento y hacer un buen trabajo en defensa de los derechos de las personas porque se requería, veía yo que sí se requería profesionales más capacitados. Y algunos de esos ya estaban mayores también. Entonces, yo me acuerdo, mira, tuve la oportunidad en algún momento de conocer al doctor Tito Jaramillo Yagual, famoso laboralista de trabajadores en Guayaquil, ¿no? Entonces, por mencionar a uno que conocí en esa época. Entonces, sí me llamó mucho la atención ahí el derecho y el doctor Jaramillo era un hombre bien docto, bien conocedor del derecho realmente, muy estudioso y muy conocedor del derecho. Y de allí otras personas que he conocido, que fui conociendo y que me permitieron irme por esa línea. Espérate un segundo, tú dices muy conocedor del derecho. Traduce eso. ¿Qué significa ser muy conocedor del derecho? ¿Cómo ves a esta persona y dices, oh, sabe de derecho? ¿Cómo uno sabe que sabe de derecho? Claro, porque veía yo que manejaba tanto las normas legales, pero no solo eso, sino que iba un poco más allá. Les daba un contenido también social no es más que un contenido, porque el contenido de la norma está ahí en la ley, pero les daba un contexto social. Esa es lo que me llamaba la atención de este profesional y yo lo consideraba pues alguien de un conocimiento muy docto abogados empresariales también que conocí y asimismo gente muy docta porque no solo era que conocían la letra de la ley, sino que tienen una vasta cultura, tanto general como jurídica en particular, ¿no? Entonces, algunos, pero ya después eso fue en la facultad, algunos profesores que eran unas eminencias, ¿no? De conocedores del derecho, pero de una vasta cultura jurídica y de cultura general, ¿no? Es, eh, Tú eres abogado, pero también eres profesor. Antes de ser profesor, tú has sido estudiante. ¿Cómo tú encuentras, en tu experiencia, cómo ha sido ese proceso de educarse para ser un abogado, que tú lo viviste en tres instituciones, ¿no? Estatal, la católica y el Espíritu Santo, y luego ahora en la Universidad de Salamanca. ¿Cómo ves esa? ¿Cuáles han sido las diferencias? ¿Cuáles han sido los problemas que tú has detectado, las virtudes de los sistemas que has encontrado? Claro, mira, yo mis primeros estudios en la Universidad de Guayaquil, pues obviamente por ejemplo, había una deficiencia de bibliografía. La biblioteca era un sitio como que poco y más, podríamos decir, como un sitio donde guastan los trastos viejos que ya no se usan, lleno así de libros, la mayoría obsoletos, ¿no? Entonces, y es más, en esa época, estoy hablando de los años 80, 90, en realidad ni se le exigía mucho a las universidades que tuvieran una buena biblioteca. Fue en los años 2010, 2000, antes, por ahí, que se empezó a exigir a las universidades, oye, por lo menos tengo una biblioteca actualizada. Se empezó a exigir incluso estudios más elevados, porque antes bastaba con ser un buen abogado, medio reconocido, y podías estar ya de profesor, ¿no? No había mayores requisitos ni mayores exigencias para ser profesor, ¿no? Entonces, sí había muchas deficiencias. Ya después yo me recuerdo mi primera maestría que la hice en la Católica, en legislación tributaria precisamente, eh, para mí fue, o sea, descubrir muchas cosas. Tuve profesores del exterior, recordaré al recientemente fallecido José Osvaldo Casás, por ejemplo, un argentino, que tenía la cualidad que era juez y era profesor. O sea, reunía estas dos y, y un maestrazo a nivel de temas tributarios hispanoamericano, pero un tipo por demás brillante, ¿no? A Plazas Vegas, un profesor colombiano, también un tipo muy docto, que daba clases en la Universidad de Bolonia, en Italia, y que conocía el derecho al revés del derecho, y que decía, miren, yo soy profesor de derecho, yo no soy contador, yo hago práctica tributaria, sí, pero a mí no me exijas cosas de contador. Tengo un conocimiento y una de contabilidad, de cómo está estructurado un balance, pero yo no hago ni mis declaraciones tributarias, me acuerdo que nos decía en una clase. Tuve también ahí de profesores al doctor Jorge Zavala.
Jorge Zavala Egas, otra eminencia también, ¿no? Con quien tuve la suerte de trabajar una buena amistad. Recientemente también fallecido el doctor Zavala, ¿no? Pero un tipo, asimismo docto, que conocía muchas materias de derecho, del derecho público, que las entrelazaba de una manera tan armoniosa que tú decías, pues chica, ¿por qué no se me ocurrió así si es tan fácil? Hacía parecer tan fácil el manejo Claro. del derecho, ¿no? Por sus conocimientos, ¿no? Entonces, esa primera maestría que yo hice en la Católica, y la hice inspirado en el tema de que, bueno, se dieron muchos cambios, porque yo esta maestría ya la hice en el 2008, a raíz de todos los cambios que comenzaron en el 2008. Entré a tributación, quería especializarme en el área tributaria, ¿no? Entonces, me dio ya otra percepción del derecho. Y tuvimos muchos profesores internacionales. Espera, ¿por qué en esa área y por qué no en otra? Bueno, yo me había inclinado desde antes, ya me había decantado un poco por lo que se llama el derecho empresarial y entre eso el derecho tributario juega un rol protagónico. Una de las razones, no lo voy a negar, es que, por ejemplo, había poquísimos abogados en el área tributaria. A pesar de que ya en esas épocas, te estoy hablando de los años 2000, ya había una sobrepoblación de abogados, podríamos decir. Había muchísimos abogados, ¿ya? Y yo cuando me incorporé de abogado, número de registro es el 9000 y pico. En las últimas elecciones del Colegio de Abogados el año pasado hay más de 25.000 abogados en el Guayas. ¿Por qué Entonces, hay tantos? Es ah, decir, ¿por qué hay tantos? ¿La profesión deja tanto dinero? fíjate, ¿Qué? es una buena... Mira, y yo, ¿por qué, me decía, por qué me incliné a lo tributario? Porque yo veía que había muchísimos abogados, pero hay áreas del derecho y todavía siguen habiendo áreas del derecho en las cuales hay pocos abogados. Te digo un ejemplo, el derecho marítimo, a pesar de que Guayaquil es un puerto, de que vivimos en la costa y que Guayaquil es el principal puerto del Ecuador. Hay poquísimos abogados dedicados a derecho marítimo. El mismo campo del derecho aduanero. También son pocos los abogados. Y en mi época eran poquísimos lo que había incluso en tributario. Hoy en día hay un poco más, debo reconocerlo. Sí hay más gente que se dedica profesionalmente a la rama tributaria, ¿no? Entonces, hay áreas del derecho que están así medias despobladas. Y yo, cuando empecé a decantarme por el tributario, el área tributaria era una de esas áreas. A pesar de digo, esta sobrepoblación de abogados, era un área del derecho en la cual estaba un poco despoblada, ¿no? Y siguen habiendo, o sea, todavía cada vez hay áreas de derecho en las cuales hay pocos abogados todavía que ejercen, ¿no? Entonces, eso me decantó a mí por el derecho tributario. Luego vino todo este cambio constitucional del 2008 y vi que necesitaba un mayor conocimiento en materia constitucional. También familiarizándome con otros autores, sobre todo argentinos como Carlos Nino, hablan de la importancia del papel del derecho constitucional, ¿no? En la formación, en el ejercicio de cualquier abogado. Entonces, ahí tomé la decisión de ir a la maestría de Derecho Constitucional en la UE, también obviamente porque el director en ese momento, porque era la primera promoción, era el doctor Jorge Zavala, entonces fuimos con esa propuesta que él elaboró ahí en la UES y también, o sea, por ejemplo, mira, ahí yo en esa maestría vino a darnos conferencias, charlas, Ferrayoli, vino a Tienza y los grandes exponentes del derecho constitucional contemporáneo, ¿no? Entonces, fue muy enriquecedor para mí estas dos maestrías, para mí fue como un abrir así del mundo jurídico, ¿no? De conocer realmente cuáles eran las corrientes. De ahí yo vine a conocer nombres, como te digo, de Atienza, por ejemplo Ujú. que en mi carrera, en mis años de estudiantes nunca lo escuché nombrar. Y eso que Atienza ya fue un hombre conocido en España desde que España retornó al régimen constitucional allá en los años 78. O sea, en España hubo un desarrollo muy grande del derecho a partir del retorno al régimen constitucional, ¿no? Tú, Entonces, tú, tú hablabas, bueno, estábamos conversando un poco de este asunto ya antes. Eh, Hay muchos abogados, pero pocos juristas. Hay abogados que se dedican básicamente a trabajar con los códigos, porque han estudiado los códigos y tradicionalmente han tenido toda esta práctica de la declamación o cuando estudiaban de las clases magistrales, etcétera, ¿verdad? Y hay el otro momento, por así decirlo, un momento de posiblemente de adquisición de mayor conocimiento y quizá de mayor disciplina también
eh, mental, ideológica y teórica, que es la que produce al jurista. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos facetas del mismo profesional, por ponerlo de manera generosa? Claro, yo creo que el abogado que se queda solo en la formación que dice un jurista mexicano codiguera, o sea, de solo estudiar el código, la ley, y para mí como que se queda en un escalón inicial, pero no da el paso al siguiente escalón, que es ya empezarse a profundizar en el estudio del derecho, de la doctrina, que es la que sirve de sustento, que es la que sirve de fundamento de todos los códigos. Porque los códigos no nacen del aire, ¿no? Nacen de toda una doctrina, de todo un desarrollo doctrinal y jurisprudencial que luego se transforma en ley. La ley no es que es anterior a la doctrina, es más bien posterior a la doctrina y a la jurisprudencia, porque problemas nuevos que van surgiendo van resolviéndose y los teóricos los van analizando y dicen aquí se requiere una respuesta y luego surge una ley, ¿no? Entonces se requiere estudiar más derecho en sí, derecho comercial, derecho mercantil, derecho tributario como tal, que es una cosa diferente de estudiar el código tributario. El código tributario se basa en el derecho tributario, pero no es el derecho tributario el código tributario, ¿no? Entonces hay que hacer este distingo para poder ir un poco más allá, para poder incluso entender de mejor manera las diversas instituciones que hay en un código. Un código tiene varias instituciones y esas instituciones tienen una razón de ser, un origen. Eso te lo explica la doctrina, eso te lo explica el derecho. Y entendiendo mejor las instituciones legales, tú puedes desarrollarlas mejor, puedes ponerlas de mejor manera al servicio de la causa que estés patrocinando, o que en ¿Puedes mi dar caso, un, puedes dar un representar. ejemplo de eso? Porque recuerda, yo soy un hombre común de la calle. Entonces, tengo aquí, digo, ok, se necesita más formación, más profundidad, más conocimiento del tema, los cimientos, quizá la historia, los, la manera en la cual el aparato legal, ideológico funciona, pero no en relación a la aplicación de las leyes o del procedimiento mismo, sino de la ideología que está detrás, de la identidad antropológica, cultural, filosófica que está detrás. ¿Dónde veo eso en un caso concreto, en un juicio, por ejemplo? ¿Cómo aparece representado eso? ¿En qué momento digo, ah, este es un jurista y este es un abogado nada más? Claro, podemos decir, un abogado bastará nomás con preparar una demanda siguiendo los puntos que dice la ley, pero no se volcará a estudiar el caso, a volverse un experto en el caso, a conocer todos los recovecos de su caso para poderlos exponer. Y poder incluso decidir con qué armas probatorias denominamos, o sea, con qué pruebas va a pelear su argumento, o cuál es el mejor, o cuáles son los mejores argumentos que para ganar ese caso él debe de presentar. Entonces se requiere también el conocimiento de ciertas cosas, como dicen, procedimentales. Por ejemplo, el abogado tiene que estar bien atento de cumplir los plazos que señala la ley. Decimos en derecho, en la jerga jurídica, plazos fatales. Por ejemplo, en materia tributaria, una vez que te notifican con un acto administrativo, tienes 60 días para impugnarlo. Entonces, si te pasa el día 61, hasta ahí llegaste. En el caso del juez, el juez, eh, el juez, tú habías mencionado, el juez de alguna manera tiene la obligación de marcar, de señalar alguna falla que el mismo abogado de la defensa no ha sido capaz de hacerlo, lo cual lo pone como una figura desde afuera, ¿no? Benevolente, justo realmente. Eh, ¿Cuándo este juez es benevolente y cuándo este juez es un tirano estricto? Es el mismo juez que aplica la ley, pero la percepción de este juez es diferente. No sé si me explico. Estoy pensando en el perfil profesional de un juez, en las condiciones que tiene que tener un juez para poder llevar adelante todo este que es el sistema de justicia, ¿no? Del cumplimiento de la justicia como tal. Claro, o sea, mira, hay cosas en las cuales, o sea, no hay cómo darle las vueltas, como los plazos, los términos. O sea, si te pasa, tienes que presentar una demanda dentro de los 60 días y si la presentaste en el día 61,
El juez no puede hacer nada. Si hay una obligación, por ejemplo, para cobrar una obligación, el Estado tiene un término de 5 años, desde que la obligación se hace exigible. Y si resulta que viene el abogado y presenta la demanda y dice, ya, declárenme la prescripción, o sea, ya que el Estado no me pueda cobrar esta obligación, pero contó mal los 5 años. Se olvidó de contar por ahí unos feriados y resulta que no han pasado todavía los 5 años. ¿Qué puede hacer el juez ante eso? O sea, hay cosas que son así como que es o no es, ¿no? Hay otras cosas que sí son de más interpretación, de decidir, bueno, aquí hay varios puntos de vista. Hay temas que ya están, podríamos decir, resueltos o temas o discusiones que ya hay ya no están, digamos, que ya no son discusiones, que ya hay temas zanjados, ya hay posiciones ya no solo mayoritarias, sino que ya hay posiciones o hay temas en los cuales ya esto está resuelto así, ya esto, hay una decisión de la Corte Nacional de Justicia que es obligatoria, un precedente que llamamos, ¿no? Entonces ya hay que aplicarlo, ya no hay discusión, ya Carlos, la discusión fue zanjada por esta decisión de la Corte Nacional. Carlos, tú eres un juez. Para ti, ¿cómo debe ser un juez? Mira, para mí, y en general no solo el juez, sino el abogado, también lo que llamamos todos los operadores de justicia, estudioso, conocedor del derecho, no solo de la ley, sino del derecho en general, ¿no? Porque el derecho para mí es el punto de partida, ¿no? Porque si no hay esta preparación, y aquí te voy a citar algo que decía allá por el año 84 en España el maestro Eduardo García de Entrerría: sin profesionales técnicamente preparados para cumplir con las exigencias jurídicas que la vigencia de una constitución impone, es muy difícil que la constitución valga, es decir, que sea una norma aceptada, respetada y apreciada por los ciudadanos. Entonces, para mí esto sintetiza el deber ser de todo profesional, sea abogado, sea juez, sea profesor de derecho, sea decano de una facultad de derecho, profesionales técnicamente preparados. Eso es lo que necesitamos, pero para mí, siempre, siempre. Fíjate que esto lo decía Eduardo García de Enterría en 1984. España había vuelto al régimen constitucional en el 78. Esto lo decía 6 años después, ¿no? Del 78 al 84. Ya decía él esto, ya exigía que esto era un requisito para que la constitución valga. En este caso hablaba de la constitución española. Fíjate que en el 2020, otro español, que este maestro Atienza, en cambio, hablaba, él decía, cuando se le preguntaba qué era lo que más se requería o él, una ponencia que hacía sobre qué es lo que más se requiere, o cuáles son los principales problemas. Entonces, él decía que uno de los grandes problemas es entender el derecho de una manera excesivamente estrecha, literalista y formalista. Por eso decía, lo que más falta, yo diría, dice Atienza, es una mayor altura de miras, lo que requiere, entre otras cosas, formación teórica. Fíjate, y esto lo dice en el 2020 y lo dice sobre España, ¿no? Ahora imagínate cuál será la situación nuestra. O sea, para mí formación, o sea, la preparación técnica del abogado, del juez, del profesor de derecho, sigue siendo una exigencia latente. Ok, Sigue siendo una exigencia ya, latente. es un desafío. Ese es un desafío profesional del profesional propiamente, ¿no? Del ser humano, del sujeto. Hay, sin embargo, un desafío que está fuera del alcance de los abogados y del mundo legal como tal, y es el mundo de la política y de las decisiones políticas que influyen o que pueden inclusive cambiar la resolución final de un caso. ¿Cómo tú ves esa situación de dependencia y en momentos de persecución, situación de extorsión de la política en relación a las leyes o a la aplicación de la justicia? Sí, mira, hay casos que son de mayor, que hacen mayor ruido, tienen mayor connotación en la sociedad. Eh, Son pocos realmente, son pocos en el contexto de toda la gran cantidad de casos que manejan las diferentes instancias judiciales, ¿no? Pero sí, sí se dan esos casos, sí hay casos
finalmente termina imponiéndose la política sobre el derecho, ¿no? Pero eso le hace un gran daño a la institucionalidad, ¿no? Y es tal vez lo que a veces no se detienen en pensar quienes hacen esto, porque destruir la institucionalidad de un país es un grave daño, es una grave afectación a ese país, a la vida de ese país, al futuro de ese país. Porque si no hay instituciones, si no hay una institucionalidad, ¿no? No hay cómo funcionar. Si tal vez uno de los grandes éxitos del mundo desarrollado es eso, que tiene instituciones en las cuales se puede creer, de las cuales se puede esperar una administración de justicia. Porque problemas hay en las administraciones de justicia tanto de los países más desarrollados como de los menos desarrollados. Eso creo que ya hoy en día nadie lo puede negar, ¿no? Es un hecho bastante conocido. Lo que pasa es que los problemas son de diferente índole, eh, y eso conlleva a que las soluciones también que deben de ser diferentes. Pero yo creería que en nuestro medio una de las cosas más urgentes es la preparación. Es la preparación técnica de todos los operadores de justicia, incluidos los funcionarios administrativos que también resuelven controversias, ¿no? Y preparación también de quienes ejercen el poder político, porque, como te digo, se requiere tener miras de construir institucionalidad, de respetar institucionalidad, ya de dejarnos de que, puchica, todo lo que hizo mi antecesor no sirve para nada, no tiene ninguna utilidad y borrón y vuelta nueva. Yo creo que debemos de dejar eso de lado ya definitivamente porque estar en este corse y recorse, en este comenzar y volver a comenzar cada vez y cuando no nos conlleva nada, realmente. Cada, cada vez que aparece un nuevo gobierno, en cualquier parte del mundo en realidad, cada vez que aparece un nuevo gobierno, existe la tendencia de cambiar autoridades, de comenzar a imponer la línea política de la nueva administración. ¿Tú crees que en Ecuador exista en el aparato legal, en la función judicial propiamente, exista ya una fuerza eh, lo suficientemente fuerte, sólida, como para resistir estos cambios políticos de las distintas administraciones? ¿O todavía está dependiendo, la administración de la justicia misma está dependiendo de las nuevas autoridades? No tanto, yo creería que no tanto. O sea, yo creería que sí se ha logrado un poquito de institucionalidad, ¿no? Si hay un poco de institucionalidad. Mira que, te digo, por ejemplo, para no hablar de otras, o sea, por ejemplo, los jueces que estamos yo en el tribunal que yo laboro, tenemos el tiempo que tengo yo, 12 años trabajando allí. Y así hay muchos jueces que tienen un periodo de tiempo igual o mayor incluso otros, ¿no? Entonces sí viene dándose como un cierto, podríamos decir, respeto a a la labor judicial. Ahora, obviamente, hay colegas jueces o funcionarios que incurren en alguna situación y que los conlleva que sean separados de la función judicial. Pero, en final de cuentas, no es que es el 50% de los jueces, no, es un porcentaje, yo diría que no llegará tal vez ni a un 10%, ¿no? De funcionarios, pero por razones, podemos decir, estrictamente disciplinarias. No dejará de haber también por ahí una que otra por razones de sus decisiones judiciales, ¿no? Pero eso atenta contra la institucionalidad, porque para las decisiones judiciales eh, hay las vías judiciales. O sea, si alguien no está contento con una decisión de un juez, puede apelar a la instancia superior y seguir hasta obtener que se devele realmente que hay una decisión que no es apegada a derecho, ¿no? Pero no cuestionar al juez por una decisión que no me gustó. Entonces, hace daño a la institucionalidad. Eso hace daño a la propia administración de justicia. Entonces debemos aceptar la decisión, pero acudir ante las instancias siguientes o que corresponden para rever esa decisión. Pero eso señala, eso también da la idea de que la justicia es algo que depende de las instancias de administración de la justicia, por las razones que fuere, o de procedimiento, o de o injerencia política, o alguna rivalidad personal, no sé, ¿no? No te da la impresión de que eso genera
desconcierto y hasta cierto punto ansiedad porque es como un tema que no acaba, como dicen, es que no hay donde encontrar justicia. Claro, o sea, mira, pero es que, pero esto también permite, por ejemplo, en el caso que yo, en el área que yo trabajo, si nosotros tomamos una decisión, pero esa decisión puede ser revisada en nuestro caso por los jueces de la Corte Nacional. O sea, es una instancia que tiene un mayor nivel que nosotros, de decisión que nosotros, ¿no? Entonces, es la, como que dice, la piedra de tope. Entonces, cualquier error que nosotros hayamos cometido en la aplicación de la ley, ellos están llamados a corregirlo. Ellos están llamados a corregirlo. Entonces, como que es que esa es la institucionalidad, ¿no? O sea, somos jueces que estamos sujetos pues, jerárquicamente a nuestras decisiones a ser revisadas por la Corte Nacional. Las decisiones de la Corte Nacional, en caso de que estas decisiones afecten derechos constitucionales, pueden a su vez ser revisadas por la Corte Constitucional. Pero solo en ese caso, no es que siempre, ¿no? Entonces, y ya la Corte Constitucional se acabó. Pero podríamos decir tampoco acaba allí, porque alguien que no esté contento con eso podría ir a pelear, si es un tema de derechos humanos, ir a pelear ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dos de tus trabajos son sobre la oralidad y conversábamos sobre la inclusión de la oralidad en el procedimiento. Esto es algo que en Estados Unidos, más o menos en las películas viejas mismo se ve que esto es muy importante. Asumo que la introducción de esta forma ha, ha agilitado los procesos. Eh, ¿Qué otras cosas tú ves, o corrígeme si estoy equivocado, qué otras cosas tú ves de diferentes o que podrían ser adaptadas de la profesión en los Estados Unidos hacia Ecuador? Si es que es posible semejante herejía. No, sí, mira, hoy en día los sistemas se van acercando, porque antes hablaba de que el sistema anglosajón y el sistema europeo continental eran como que dos mares divididos y separados, o dos rieles que simplemente siempre iban a andar paralelos, pero nunca se iban a intercruzar. Hoy en día, parte, o sea, del desarrollo del derecho ha llevado a que muchas cosas tomemos del derecho anglosajón, ¿no? Entre esas está el tema de la oralidad. Aunque la oralidad nunca ha estado tampoco decía también un estudioso, Jordi Nieva Fenol, o sea, no es que es algo nuevo, no es algo que se ha inventado ahora, o sea, antes los juicios eran orales, en el Y antiguo necesita siempre un régimen testigo, pues. los juicios eran orales. Más bien viene con la Revolución Francesa y se instaura, dice, no, no, porque hay que darle más fijación, así que vamos a ir por lo escrito para que quede mayor constancia de qué es lo que se decide y por qué se decide. Entonces ahí vienen una serie de exigencias. Y hoy en día estamos apelando a elementos muy importantes de la oralidad combinados con elementos de lo escrito, que es el caso de Ecuador. Entonces, y hemos aplicado oralidad en todas las materias, a diferencia de Estados Unidos. Te cuento que en Estados Unidos, hasta donde yo sé, solamente la oralidad se aplica en temas penales. Las demás cosas siguen manteniéndose escrito. Es como el tema de los jurados, solo es para los temas penales, pero los temas comerciales, eso no son orales, ¿no? Entonces, el sistema que ha optado Ecuador es un sistema mixto, cogiendo el sistema más que oralidad por audiencias. Se presenta una demanda por escrito, una contestación por escrito, pero luego vamos a una audiencia, las dos partes ante los jueces y con los jueces, para decidir finalmente cómo mismo que se va a desarrollar el juicio. Decidir qué pruebas se admiten, qué pruebas no se admiten, rechazarlas motivadamente con las razones del caso, y luego ir a una audiencia donde se practiquen esas pruebas, donde la parte tenga la oportunidad de, como te decía, por ejemplo, en el tema de la prueba pericial, que es una prueba muy importante en el área tributaria, poder interrogar a ese perito. Oye, ¿usted por qué dice esto? ¿En qué sustenta esta conclusión? Pero usted no ha tomado en consideración que hay este otro criterio aceptado por las ciencias en su análisis. Entonces su análisis está eh, sesgado, ¿no? Entonces, y interrogarlo, contrainterrogarlo al perito, que ambas partes le hacen sus preguntas, que los jueces le puedan pedir aclaraciones. Para mí lo cual es un gran avance con relación a cómo era antes. Porque antes ¿Puede, simplemente, sí, puede un pobre ganarle un juicio a un rico en Ecuador? ganarle un juicio. A un rico en Ecuador. Sí, yo creo que sí. Solo que mira, ahí viene un problema que también algo hay que siempre tomar en consideración.
Tú lo acabas de decir, un rico tiene mucho, tiene un brazo financiero muy fuerte y podrá contratar seguramente a los mejores abogados del medio, Tú dijiste eso, yo no he dicho nada. ¿ya? En cambio, un pobre no va a tener ese músculo financiero. Pero todo va a depender porque hay también abogados, o sea, no todos solamente el rico puede encontrar, hay buenos abogados también que están al alcance de, de alguien que tenga menos recursos económicos, ¿no? Y puede ganar un juicio si ese abogado plantea bien su caso, lo puede ganar, ¿por qué no? Y se han dado casos que los han ganado. Por ejemplo, mira, hay montones de personas que litigan contra el Estado. En mi área, en el área tributaria, lo que vemos es eso, controversias entre los particulares y el Estado. Y muchas veces los particulares le ganan al Estado. Y no siempre son grandes corporaciones o compañías. Muchas veces son personas naturales, sobre todo en comercio exterior, o pequeños empresarios en cuestiones tributarias, ¿no? Logran porque si hay buenos profesionales del derecho también que plantean bien sus casos y tienen éxito, tienen éxito. O sea, gente que se ha preparado, creo que en estos tiempos se ha mejorado bastante la preparación, se requiere más todavía, a mi entender, pero sí se ha mejorado bastante con relación a tiempos anteriores, ¿no? Entonces, sí puede ganar, sí lo puede ganar y de hecho yo he visto algunos casos que, que lo han sido ganados, ¿no? Que han sido ganados, pero depende mucho, te digo, de la preparación de ese abogado que logren contratar para su defensa, porque para mí estriba ahí todo. Dime algo que no te haya preguntado, Carlos. Mira, yo comentábamos algo, también creo que es necesario destacar que uno de los retos de la profesión de los abogados es la preparación constante, la preparación permanente, el estudio permanente. Decía ese maestro uruguayo Eduardo Coutura ya por fines de los 60 que el abogado que no estudia es cada día menos abogado. No se requiere el estudio, la preparación, porque si no se deja de ser abogado. Y más que decir ser un abogado efectivo, un abogado eficiente. No se necesita preparación. Y preparación con actualización, o sea, no solo coger y leer o dizque tomar una serie de cursos y de estudios, o tal vez reunir una serie de títulos, pero también estar discerniendo las corrientes, porque el derecho no está estático, el derecho está cambiando permanentemente, ¿no? A veces dentro de una misma corriente del derecho hay diferentes formas de verlo y de aplicarlo, por ende, ¿no? Y entender que el derecho no es que se basta por sí mismo para solucionar todos los problemas, que el derecho requiere el auxilio de otras ciencias, como por ejemplo, yo en algún momento mencionaba el tema de la psicología del testimonio en la materia de la prueba testimonial, que son ciencias que se han ido desarrollando también, no es que han surgido siempre en los últimos 30 años, ¿no? El derecho probatorio como tal, que también es un tema que se viene desarrollando en los últimos 30 años. Tanto es así que, por ejemplo, solo hay una maestría en derecho probatorio en toda Hispanoamérica, y es en España, en la Universidad de Girona. ¿No? La única donde tratan el tema del derecho probatorio como tal, ¿no? Entonces, se requiere, y hay algunos ecuatorianos que han hecho esta maestría, que han estudiado con los maestros de la Universidad de Girona estos temas. Igual pasa con argumentación jurídica, con Manuel Atienza también en Alicante, en España. Hay por ahí otras maestrías en argumentación, pero se requiere el estudio permanente. Insisto en permanente, porque no basta con tener un título y ya pensar que con eso lo sabes todo, ¿no? Porque el derecho sigue evolucionando después que tú egresas de la universidad o egresas de tu maestría, ¿no? Entonces se requiere un estudio permanente, una capacitación permanente, una vocación de capacitación permanente, porque es eso lo que va a marcar la diferencia, Tú ¿no? ponías el caso de inteligencia artificial como uno de esos Claro, mira, yo ejemplos. te decía, por ejemplo, el abogado que no esté preparado o el juez que no esté preparado hoy en día para manejar este tema de los deep news o los fake news, ¿no? Todas estas cosas que hoy en día la inteligencia artificial te puede hacer aparecer diciendo o haciendo algo que en realidad no estás diciendo ni haciendo. Entonces se requiere que el juez, que el abogado se prepare para manejar estos temas que le trae hoy en día la inteligencia artificial. No solo el reto de que pueden haber casos como ya hay en algunos países, cosas que son resueltas por algoritmos,
Ciertas controversias de contratos, de ciertas cosas, son resueltas por algoritmos. Pero hoy en día la preparación del abogado exige eso, más preparación. El otro día leía un comentario, alguien que decía, antes yo era el que decía como, "Wow, antes yo era el que tenía los modelos de los contratos y venía un cliente o una persona a solicitar mi servicio y yo le hacía el contrato. Dice, ahora el otro día me salió un cliente que ya trajo un modelo de contrato que lo había hecho con ChatGPT y quería que yo se lo revise, era más bien, decía este colega. Entonces, ¿cómo va cambiando la dinámica de la profesión? Entonces, si el abogado se queda solo en manejar los modelos, va a estar limitado. Va a estar limitado. El abogado tiene que seguirse preparando para desarrollar su práctica jurídica con inteligencia artificial, como un apoyo, o sea, no entender que la inteligencia artificial tampoco le va a solucionar los problemas. Ya han habido casos en Colombia, aquí en Ecuador, de que se han detectado a veces en España también, ¿no? Cómo se plagian a veces demandas o hasta decisiones judiciales. El otro día en España citaban un caso de una jueza que había copiado una decisión judicial de un juez de Chile. Por ejemplo, como vivimos en un mundo tan interconectado también, entonces es factible esto. Entonces tiene que el abogado, el juez, el jurista prepararse para trabajar con todos estos fenómenos. Pero el estudio es cada día, yo creo, más obligatorio. Y hoy en día hay bastantes herramientas y bastantes opciones. Hoy día tú encuentras montones de conferencias de los más destacados profesores en YouTube, ¿no? En las diferentes redes, sobre todo en las redes profesionales como LinkedIn. Tú encuentras montones de publicaciones. Hoy en día ya se ha hecho obligatorio que todos estos libros que se publican con fondos públicos, a su vez también se los publique o se los ponga a disposición del público en acceso abierto. Entonces, hoy en día hay muchos libros de España que antes solo los podías comprar impresos, importándolos desde España. Hoy en día las editoriales están obligadas a ponerlos en acceso abierto. Y hay mucha información. Yo creo que hay una explosión también de información que el abogado tiene, más bien hay que discernir a ver qué toma y qué no toma, con qué se queda y con qué no. Entonces, pero con relación a cuando yo estudié Derecho, que, pucha, que no había ni Internet, ¿no? O el Internet no, sí había, pero no estaba tan desarrollada en Ecuador como lo está hoy en día, ¿no? No sé, recordarás, allá por los años 90 solo teníamos una compañía de Internet que era Equanet, la del Banco del Pacífico, y pare de contar, ¿no? Hoy en día tenemos una gama bien amplia de compañías que te dan el servicio de Internet, unas mejores que otras, ¿no? Entonces, hoy en día el Internet, ya por eso algunos hablan de que se volvió un derecho fundamental, ¿no? Y que se debería garantizar el acceso al Internet, porque es vital para estudiar, es vital para estar eh, aprendiendo, para trabajar. Entonces, fíjate cuántas, hoy en día incluso en la propia Administración de Justicia, el uso de las audiencias telemáticas hay. Entonces, se requiere que el juez hoy en día incluso tenga el manejo del Zoom, por ejemplo. Fue algo que tuvimos que aprender sobre la marcha allá en los días posteriores a la pandemia, allá en el 2020, 2021. Sobre la marcha Todos. tuvimos que aprender a manejar Zoom, por ejemplo, y empezar a hacer audiencias. Y ya todo el mundo se dio cuenta que ganamos. Gana el abogado que en vez de coger y salir de su oficina e irse por 10, 15, 20, 30 minutos hasta la corte, ver dónde parquea y luego subir a una sala de audiencias y luego regresar a su trabajo con un tiempo ocioso o no útil de traslado, ¿no? 20, 30, 40 minutos de su oficina a la corte. Ese tiempo y hoy en día no lo pierde. Los funcionarios mismos públicos antes tenían los de las otras ciudades diferentes a Guayaquil, a veces tenían que venir de Machala a Guayaquil, un funcionario del Servicio de Rentas Internas de Machala, venir a Guayaquil a defender un caso. Entonces, perdía todo el día porque de Guayaquil a Machala son 3 horas. 3 horas de ida y 3 horas de venida son 6 y estaba en el tribunal. Se le fue la jornada laboral. Entonces hoy en día no, enciende el computador, ingresa su código y ya está en Guayaquil, en la sala de audiencias telemáticas de la Corte Provincial de Justicia del Guaya. Y así pasa con todo el mundo. La capacitación, yo he hecho montones de cursos online en la Universidad de Girona, en la Universidad de Salamanca mismo, en la Universidad de la UNAM de México, con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, todo online, o sea, porque permite entonces, el abogado, en general, el profesional, creo que tiene que adaptarse a estas nuevas formas de aprender y de estudiar y de practicar.
Carlos, te voy a hacer, quiero terminar con 10 preguntas concretas que te demandan una respuesta concreta. Y son las 10 preguntas del carnet de Bernard Pivot, que era este personaje tan importante en la cultura literaria francesa, ¿no? Allá por los 80, ¿no? Yo estaba allá y el programa más sintonizado, esto era bellísimo, el programa más sintonizado en Francia era el programa de este tipo de Bernard Pivot que se transmitía los días viernes, no recuerdo si era a las 8 o 9 de la noche, pero todo el mundo veía eso, la fiesta era después. Y él invitaba a sus escritores y todo, y al final les hacía estas preguntas, ¿no? Aquí te va la primera. ¿Cuál es tu palabra favorita? Posible. ¿Cuál es cuál es la palabra que más odias? Imposible. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Aprender. ¿Qué es lo que más te disgusta? No contar a veces con el tiempo para aprender. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? Em, Escuchar a mi hijo, a mi esposa. ¿Qué sonido odias? No sé si tanto como odiar, pero que me causa, porque ahorita algo se están escuchando por aquí, los truenos, los relámpagos. No, no es que los odie, pero sí me causan cierta sensación no muy agradable. ¿Cuál es tu insulto favorito? Pues no, no, ya he perdido esos malos hábitos. ¿Qué profesión, además de la que tienes, te gustaría ejercer? Ser investigador. ¿Qué profesión no te gustaría tener? Mira, por ejemplo, nunca me atrajo el derecho penal, por ejemplo. Ser abogado penalista. Si el cielo existe y te encontraras a Dios esperándote, ¿qué te gustaría que te dijera? Lo hiciste bien. Carlos Berry, muchísimas gracias. A ti, Fernando. Gracias también. Un abrazo. Igual.